Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Andy Camila Castillón Pérez. Pertenezco al CEAT Zona Centro de Boyacá. Mi curso, Desarrollo del Lenguaje. Pertenezco al programa de licenciatura en Pedagogía Infantil del año 2021. Objetivo: identificar y conocer más a fondo las formas de comunicación y los usos del lenguaje, ya que podamos favorecer las diversas situaciones de nuestros estudiantes para así poder desarrollar las habilidades lingüísticas para prevenir las diferentes dificultades que tengan relación con el lenguaje y el habla. Introducción. En el presente trabajo se tratarán las diferencias que hay entre el lenguaje y el habla. De igual manera, se evidenciarán los diferentes trastornos que se presentan en estas formas de comunicación. Por último, trataremos las formas o tipos de lenguaje y su importancia. Por lo tanto, se evidenciará la importancia de la vida profesional y social mediante la interacción con las personas según el lenguaje que se encontrarán. Entre ellos, lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico y el lenguaje pictórico. Diferencia entre el habla y el lenguaje. Esta diferencia entre el habla y el lenguaje se define que el lenguaje es la capacidad del ser humano para poder comunicarse a través de símbolos. Por lo tanto, es una habilidad universal, es decir, se trabajan signos verbales, escritos y gestos. Están compuestos por la lengua, ya que es un sistema de signos lingüísticos. Entre ellos tenemos las características del lenguaje individual, físico-físicas, heterogéneas y activas. El habla es la realización de la lengua, lo que nos permite saber que el hablante hace uso diferente del mismo sistema, es decir, hace uso del sistema lingüístico, uso de la lengua. Las características que encontramos en el habla son social, psíquica, homogénea y pasiva. Trastornos del habla y del lenguaje. Encontramos los trastornos del habla y los trastornos del lenguaje. De igual manera, se pueden percibir solos o juntos. En ellos se presentan problemas como el desarrollo del lenguaje o del habla, tales como trastornos del habla. Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con calidad de voz. Estos se pueden caracterizar por una interrupción de un flujo o ritmo del habla, como el tartamudeo o la falta de fluencia. Trastornos de lengua. Se entiende por trastornos del lenguaje toda aquella dificultad o ausencia en comprensión, expresión o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos, que generan problemas en la adaptación del uso al ambiente o de un malestar significativo, es decir, presentan dificultades para entender. Las diversas formas del lenguaje. En nuestra materia de desarrollo y lenguaje es de gran importancia conocer e identificar los tipos de lenguaje que nos permiten transmitir información entre los seres humanos, con diferentes habilidades. Entre ellas encontramos el lenguaje oral. Se puede describir como la capacidad esencial para la comunicación humana. Se realiza a través de la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como una forma de comunicación, ya sea cuando conversamos, entre otras. Ejemplo, una llamada telefónica, una discusión política, una reunión de padres en una escuela, un programa de radio. Lenguaje escrito. Los sonidos del lenguaje oral están presentados por letras para formar el lenguaje escrito y se representa en la escritura,
es decir, comunican ideas o mensajes por medio de palabras, pero utilizando la escritura. Ejemplo, cuando redactamos una carta, cuando nos comunicamos por medio de las redes sociales. Por otro lado, encontramos un graffiti, un informe, entre otras. Lenguaje mímico es la capacidad de expresar ideas, pensamientos, sentimientos a través de gestos y movimientos corporales. Ejemplo, cuando nos encontramos con otra persona que no habla nuestro idioma, pero necesita comunicar algo. Encontramos también los saludos de manos, afirmaciones con el rostro, entre otros. Lenguaje pictórico. Este lenguaje es expresado mediante obras, dibujos, colores, mediante la luz, mediante la composición, mediante el volumen y la perspectiva. Ejemplo, las señales de tránsito o los símbolos que encontramos en las carreteras. Muchas gracias.